¿Qué pasa cuando cada vez más dinero depende de que unas pocas historias salgan exactamente como esperábamos? Porque esa podría ser una de las preguntas más importantes para cualquier inversor en este momento. SpaceX acaba de protagonizar una de las salidas a bolsa más esperadas de la historia. OpenAI está preparando la suya y Anthropic podría seguir el mismo camino. Y cientos de miles de millones de dólares están empezando a concentrarse alrededor de un grupo muy reducido de compañías que prometen liderar la próxima gran revolución tecnológica. Ahora bien, ¿qué ocurre si tienen razón? ¿Y qué ocurre si se equivocan? Porque si estas compañías cumplen las expectativas, está claro que estaremos asistiendo al nacimiento de algunos de los gigantes empresariales más importantes de las próximas décadas. Pero si las expectativas resultan demasiado optimistas, el impacto podría ir mucho más allá de esas compañías. Podría afectar a los índices, a los fondos indexados, a los ETFs, a los planes de pensiones, a la economía y a millones de inversores que quizá ni siquiera sean conscientes de la exposición que tienen a esta apuesta. A lo largo de este vídeo vamos a descubrir varias cosas fascinantes. ¿Por qué los mayores inversores del mundo se están peleando por entrar en SpaceX? ¿Por qué el Nasdaq y el S&P 500 están empezando a tomar caminos distintos? ¿Por qué una gran empresa no siempre termina siendo una gran inversión? Y sobre todo, ¿cuál es el riesgo que casi nadie está comentando mientras cantidades gigantescas de capital se concentran alrededor de unas pocas historias de crecimiento? Soy Pablo Gil, llevo más de 40 años trabajando y gestionando en los mercados financieros y cuanto más analizaba la salida a bolsa de SpaceX, más convencido estaba de que la verdadera historia no va de SpaceX. La verdadera historia es lo que representa. Hablemos de por qué todo el mundo quiere SpaceX. Cuando observamos esta operación en detalle descubrimos algo realmente extraordinario. No estamos hablando simplemente de una empresa, estamos hablando de una valoración cercana a 1,8 billones de dólares. Estamos hablando de una demanda que ha superado más de 3 veces el número de acciones disponibles. Hablamos de algunos de los mayores gestores institucionales del planeta intentando conseguir posiciones desde el primer día. Hablamos de una operación que pretende captar alrededor de unos 75.000 millones de dólares. Para ponerlo en contexto, Saudi Aramco levantó 29.000 millones en su salida a bolsa, Meta 16.000 millones y Alibaba alrededor de 25.000 millones. Estamos hablando de una dimensión completamente distinta. Y aquí aparece la primera pregunta que creo que es clave. ¿Qué están viendo exactamente los que lo compran? Porque para justificar semejante interés no basta con que una empresa sea buena. Tiene que convertirse en algo extraordinario. Tiene que dominar mercados enteros, tiene que crecer durante muchos años, tiene que cumplir con unas expectativas que ya son gigantescas desde el primer día. Y lo más interesante es que SpaceX no está sola, porque OpenAI ya ha iniciado los trámites preliminares para una futura salida a bolsa, Anthropic ha reconocido que trabaja en esa misma línea, y entre las tres podríamos estar hablando de una valoración conjunta de 3,6 billones de dólares. Y aquí es donde creo que muchos inversores empiezan a hacerse la pregunta equivocada. La pregunta errónea es, ¿debo comprar SpaceX? La pregunta correcta es otra. ¿Por qué una parte tan importante del capital mundial está empezando a concentrarse alrededor de estas mismas historias? Y para responderos necesitamos mirar mucho más atrás. Porque la concentración que estamos viendo hoy no ha empezado con SpaceX, ni con OpenAI, ni siquiera con Nvidia. Lleva décadas gestándose. La concentración se puede ver muy bien en este gráfico donde comparamos el sector tecnológico con el resto del S&P. Fijaos lo que ocurre. Lo que muestra es cómo el dinero ha ido desplazándose progresivamente hacia el sector tecnológico durante los últimos 20 años. Cada nueva innovación, cada nueva revolución, cada nueva narrativa de crecimiento lo que ha hecho es atraer más capital. Y el resultado ha sido espectacular. Pero ahora bien, toda decisión de inversión tiene una consecuencia, porque cuando una parte creciente del dinero se dirige hacia el mismo lugar, pues inevitablemente deja de dirigirse hacia otros. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más importante.
¿Ese dinero se ha concentrado únicamente en tecnología o también dentro de la propia tecnología? Si nos miramos a este gráfico de concentración dentro del SP500, vemos que estamos ante uno de los gráficos probablemente más significativos de este vídeo, porque desmonta una idea que tienen muchos inversores. Cuando decimos SP500, pensamos automáticamente en diversificación, pensamos en está formado por 500 compañías. Pensamos en una representación amplia de lo que es la economía estadounidense. Pero la realidad ahora ya es muy diferente. Cada vez una parte más importante del índice depende de un grupo cada vez más reducido de compañías. Y eso tiene implicaciones enormes, porque cuando el comportamiento del índice depende cada vez más de unos pocos nombres, el margen para equivocarse se reduce mucho. Fijaos cómo es el peso de las grandes tecnológicas. Detrás de esa concentración hay nombres, hay empresas, está Nvidia, está Microsoft, está Apple, está Amazon, está Alphabet, antiguo Google, está Meta. Son empresas extraordinarias, empresas que han cambiado industrias enteras, que han generado enormes beneficios para sus accionistas. Pero precisamente por eso han atraído una cantidad gigantesca de capital. Y aquí aparece una reflexión que creo que es crucial. Cuanto más dinero se concentra en unas pocas historias, más depende el conjunto del mercado de que esas historias sigan funcionando exactamente igual de bien. Ya no basta con que sean buenas, tienen que seguir siendo excepcionales. Si en el S&P la concentración es importante, en el Nasdaq ese fenómeno todavía llega más lejos, porque el Nasdaq se ha convertido en el gran reflejo de la apuesta tecnológica global. Y eso tiene ventajas extraordinarias cuando la innovación funciona, pero también tiene una consecuencia. Cada vez más dinero depende de que unas pocas compañías sigan cumpliendo unas expectativas extraordinariamente altas. Y aquí es donde SpaceX vuelve a entrar en escena, porque quizá no sea el origen de esta historia, quizás sea simplemente el siguiente capítulo, pero merece la pena analizar lo que ha regido dentro de la relación Nasdaq-SP500 a lo largo de la historia. Y aquí llegamos a uno de los puntos que considero más interesantes del vídeo, porque como veis, aunque tienen una correlación directa, empezamos a ver un comportamiento cada vez más dispar entre el Nasdaq y el SP, y ese distanciamiento ha evolucionado de forma rápida durante los últimos años. Ahora, probablemente esa descorrelación podría ser muchísimo mayor, porque ha surgido un dilema que antes no existía, y es cómo incorporar compañías que pueden salir a bolsa valiendo cerca de $1 billón según en qué índices estemos viendo. Según las informaciones publicadas durante las últimas semanas, el organismo que rige el Nasdaq ha adaptado algunas de sus reglas para facilitar la incorporación lo más rápido posible de estas nuevas megacompañías. La lógica es sencilla. Si las empresas que van a liderar el crecimiento futuro son precisamente estas, el Nasdaq quiere capturarlas cuanto antes. Quiere que formen parte de la historia desde el inicio. Sin embargo, el SP500 mantiene una postura mucho más conservadora y aquí el Consejo ha decidido no dejar entrar en el índice porque no basta con ser enorme, no basta con ser famoso, no basta con tener una valoración gigantesca. La compañía tiene que cumplir una serie de requisitos financieros y entre ellos es demostrar beneficios de forma consistente durante varios trimestres. Y aquí está el problema, porque ni SpaceX, ni OpenAI, ni Anthropic cumplen claramente con todos esos requisitos. No ganan dinero. Eso quiere decir que hasta que no ganen dinero tal vez no puedan entrar en el SP500 y eso puede retrasar la entrada varios años. ¿Por qué importa más de lo que aparece? Porque cuando una empresa entra en un índice, miles de fondos indexados, ETFs, planes de pensiones, etcétera, se ven obligados a comprar sus acciones por mandato. No porque quieran, sino porque tienen que replicar el índice. Según algunas estimaciones que ha hecho Bloomberg, la incorporación de SpaceX al SP500 podría haber generado más de $14.000 millones de flujos automáticos. Pero si la entrada se retrasa, esos flujos no llegan. Y aquí aparece una pregunta aún más clave. Incluso si identificamos correctamente a los futuros ganadores, ¿significa eso automáticamente que van a ser grandes inversiones? Porque la historia nos demuestra que no es así siempre. Hay una diferencia entre una gran empresa y una gran inversión.
El mejor ejemplo lo tenemos con Meta. Meta es una de las compañías más importantes del planeta hoy, pero tras salir a bolsa pues perdió más de un 50% en su cotización. Muchos inversores concluyeron que había sido un desastre. Y sin embargo, la empresa terminó convirtiéndose en una de las historias de éxito más importantes de décadas siguientes. La empresa fue extraordinaria, pero lo que estaba equivocado al principio era el precio que muchos estaban dispuestos a pagar en aquel momento. Y esta lección la aprendimos también con otra compañía como Alibaba, una historia de crecimiento de las más convincentes del mundo, y sin embargo la evolución bursátil posterior a la salida a bolsa fue muy distinta de lo que muchos esperaban. Tenemos luego casos contrarios como Nvidia, ¿no? Una compañía que durante años